¿Qué tal? Muy buenas, estoy de vuelta y además con un temazo para este podcast, la imputación de Zapatero. Y he pensado en el episodio de hoy darte algo diferente porque seguro que ya has visto las noticias en la tele, ocupa todas las tertulias, todos los informativos. Partimos de la base de que estás informado. Así que voy a intentar darte algo para que entiendas lo que está pasando, las estrategias, por dónde van a ir los tiros de aquí a las elecciones y qué hay detrás de cada uno de los protagonistas y del papel que están desempeñando. Voy a distribuir el podcast en tres partes. La primera, que tiene que ver con el rescate de Plus Ultra, el papel de Zapatero y, ojo, el papel del gobierno, porque le salpicaría, es quien dio el rescate. Segundo, lo que está por venir. Aquí te recomiendo que escuches el podcast que hice, el número 18, que se llamaba Zapatero y el efecto Bárbara Streisand, porque este caso ya apunta a más causas. Podría ser solo el principio: petróleo, oro, Venezuela, China, comisiones, y también el buenismo de Zapatero. Era el ejemplo de socialista. Y la tercera parte, la estrategia de Sánchez y su maquinaria, la que está teniendo ahora y lo que podemos ver de aquí al futuro pensando ya en las elecciones. Quédate con este concepto porque lo vas a oír mucho. Plurinacionalidad. Quédate conmigo, te lo cuento todo. Te voy a dar herramientas para que a partir de ahora sepas gestionar y colocar bien toda esa avalancha de información y algunos bulos que se nos vienen encima. Soy Pedro J. Rabadán y escuchas el podcast La Batalla del Relato. Si escuchaste el podcast que te mencionaba de Zapatero, terminaba en aquel podcast diciendo que el expresidente había comenzado una campaña para lavar su imagen. No es de extrañar que tras la imputación publicara un vídeo para proclamar su inocencia. Quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. No te voy a poner todos los cortes de todas las veces que Zapatero ha negado cobrar o siquiera conocer a nadie de Plus Ultra. Eso ya lo puedes ver en la tele todos los días. Lo que sí voy a hacer es leerte dos párrafos del auto de 88 páginas con indicios contundentes. Lo tengo aquí mismo en mis manos. En su página 58 dice lo siguiente, atentos: el relato de hechos punibles que ha sido expuesto como resultado de las diligencias evidencia la existencia de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias liderada por Zapatero, cuya finalidad habría sido la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la compañía Plus Ultra. Prosigue diciendo: Zapatero se erige como el núcleo decisor y estratégico de la red. Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas. Esto es lo que dice el auto. Y ahora vamos con la estrategia. El martes 19 de mayo, a primera hora de la mañana, conocíamos la imputación de Zapatero. Ese mismo día había Consejo de Ministros. Todo el mundo, los telediarios, las radios, por redes sociales, destacaban las palabras de la portavoz del gobierno sobre manos limpias. Esas las vamos a escuchar después, pero a mí lo que me llamaba poderosamente la atención es que lo primero que decía Elma Saiz ha sido defender el rescate de Plus Ultra por parte del gobierno de Sánchez. Es decir, defender que se hizo conforme a la legalidad. Unos préstamos que salvaron empresas, que salvaron empleos, actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Lo primero, por tanto, es salvémonos nosotros, porque si Zapatero está investigado por comisiones en ese rescate, ¿quién ha hecho el rescate? El gobierno. Es el siguiente paso, estudiar cómo y por qué el gobierno dio el rescate. Así que el gobierno lo primero que hace es intentar salvarse a sí mismo, que el caso Zapatero no le arrastre. En cuanto se ha hecho público el auto, se lee claramente que Zapatero se reunió por separado con dos ministros, el ministro Esquiva y Ábalos, entonces ministro de Transportes. Es decir, Zapatero negoció con el gobierno el rescate. Y según se desprenden de las conversaciones que figuran en el auto entre el máximo responsable de Plus Ultra y los mediadores, la gestión de Zapatero daban sus frutos. Fijaos en esta frase:
Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín. Textual. Fue la frase de Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, que escribió a Rodolfo Reyes, entonces consejero de la compañía. ¿Qué significa esta frase tan grosera? Pues que iban a pillar cacho, aunque para ello iban a tener que pagar un poquitín ¿a quién? Al Zapatero. Vuelvo a lo del contacto con Ábalos. Fíjate en la noticia que publica El Mundo. Zapatero se impuso a Ábalos como vía rápida para el rescate. De hecho, también mirando al pasado, el hijo de Ábalos ha contado ya en varias ocasiones cómo su padre cayó en desgracia a raíz de ese episodio. Zapatero se ganó la confianza de Sánchez y Ábalos quedó relegado. Ábalos siempre ha creído que quien forzó su cese en el PSOE y en el Ministerio de Transportes fue Zapatero, que ganó todo el peso como hombre fuerte de Sánchez. Escucha a Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos. Que querían que mi padre estuviera donde está hoy. Pienso que lo veía como siempre lo he dicho, como una persona hostil para sus actividades, su vida. Pero Zapatero tiene... Entonces, si el rescate se consiguió, como dice el auto del juez, por la mediación de Zapatero a cambio de mordidas, ¿cómo es que ha cumplido con toda la ley para el rescate según dice el gobierno? ¿Es eso posible? O a lo mejor no parece todo tan limpio. En el auto, páginas 26, 27 y 28, el juez Calama describe cómo la aerolínea Plus Ultra maquilló, es decir, escondió sus deudas para poder percibir la ayuda del gobierno. Con los números reales no le correspondía. ¿Eso no lo sabía Zapatero? Y si Zapatero lo sabía, ¿no lo sabía Escrivá? ¿No lo sabía Ábalos? ¿Lo sabía el Consejo de Ministros? ¿Lo sabía el propio presidente Sánchez? Desde el minuto 1 ese rescate fue sospechoso. La oposición preguntaba una y otra vez por él, pero la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo defendía sí. Colaboradores de no sé qué régimen, señoría, usted está queriendo decir que a Duro Felguera y a Plus Ultra, dos compañías que tienen cada una más de 300 empleados, no se le dé ayuda cumpliendo con los criterios porque a ustedes le cae mal uno de los accionistas que está en una de las compañías. Nosotros no vamos a conducirnos por ese camino. Aquellas empresas que cumplan con los criterios que aprobó este Parlamento recibirán ayuda, porque lo contrario, señoría, sería prevaricación. Sería prevaricación, lo acaba de decir María Jesús Montero. Quizás es eso lo que ahora temen que investigue el juez, si el gobierno de Sánchez prevaricó o no en la concesión del rescate. Y quizá por eso, desde el mismo día de la imputación, Televisión Española llevó a sus programas al exmagistrado, ya emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, habitual en salir al rescate del gobierno, para decir que él no ve delito en ese rescate. O sea, hay 5 rescatadas y además se especifican las cantidades y en el caso de Plus Ultra son 53 millones. Yo ahí no veo actividad delictiva alguna. En el auto no aparece actividad delictiva alguna. Pero claro, los indicios de este auto que tengo aquí son contundentes. Ahora habrá que demostrarlo. Hay que mantener la presunción de inocencia. Pero mucho de lo que aquí pone ya lo anunció el comisionista Aldama, que avisó que Zapatero puede acabar en la cárcel. Vuelvo a repetir, este señor tiene que estar muy preocupado por Plus Ultra y por otra serie de cosas. Y va a ir a la cárcel. Esas declaraciones de Aldama nos sirven para entrar en este segundo bloque, porque estamos hablando de Plus Ultra. Pero Aldama hablaba de lo que llevaban los aviones. ¿Qué era? ¿Oro? El auto apunta a que Zapatero intervino en negocios extranjeros de oro, acciones, divisas, petróleo, blanqueo de dinero. Entre otras derivadas, el juez pone el foco en el petróleo venezolano y los fondos del programa de alimentos del chavismo. Oro, petróleo, blanqueo. Esto nos lleva a algo mucho más gordo que el rescate de Plus Ultra. Recuerda que te conté en el podcast 18 sobre Zapatero sus conexiones con la empresa pública petrolera venezolana. Las investigaciones sobre cómo a través de ella se podía estar financiando ilegalmente el PSOE, algo que siempre ha hecho público y ha dicho Aldama y que se está investigando en otro juzgado. Muy preocupado porque va a ir a la cárcel, ¿vale?, de lo que traían los aviones de Plus Ultra. ¿Vale? Los aviones de Plus Ultra traían una mercancía especial
que él sabe perfectamente cuál es. Por eso, tanto él como el presidente quisieron rescatar la compañía cuando la compañía no se podía rescatar. Pregunto, ¿tú crees que tiene algo que ver con estas declaraciones de Aldama que el PSOE haya llamado 19 veces al propio Aldama, 12 desde el Congreso y 7 desde Ferraz? ¿Para qué tanta insistencia con Aldama, que ya estaba tirando de la manta con justicia tras su pacto con la Fiscalía? Bueno, ¿y qué había en el avión que trajo a Delcy a Barajas? Delcy, que aparece en el auto, llamada como la dama, la que se encargaba de mandar los buques y mercancías sospechosos para entregarlos a los distintos postores. El gobierno nunca nos ha contado qué había en ese avión. Algunas informaciones hablan de que había maletas con oro, pero no se ha confirmado. Ahora aumentan las sospechas. Quiero detenerme además en un punto que me parece especialmente doloroso. Y es que Zapatero también podría haber cobrado dinero venezolano a través del CLAP. ¿Y qué es el CLAP? El programa de cartillas de racionamiento de alimentos del régimen chavista para con su población. Es decir, la hambruna del pueblo oprimido de Venezuela por la dictadura de Maduro. La Fiscalía de Nueva York investiga esta rama del caso y, según las pesquisas, el régimen habría desviado dinero de ese apartado de los alimentos de la población, entre otras cosas para mordidas, y en esas mordidas presuntamente podría estar Zapatero, como cuenta María Jamardo en el debate. Es decir, sacar dinero y hacer negocio con el hambre de la población. Esto es especialmente doloroso para alguien, Zapatero, que se ha presentado siempre como un hombre bueno, honesto, que en sus mítines e intervenciones nos ha hablado a todos los españoles siempre de la bondad, del talante, contrario a la crispación, a favor del diálogo con todos. Él era o encarnaba la política del buenismo y el socialista ejemplar, que él mismo definía así. Ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho. Y no cesaban los elogios siempre a la buena persona que era Zapatero desde los dirigentes socialistas. Sirvan para ejemplos. María Jesús Montero, en el cierre de campaña de las elecciones andaluzas, hace hoy 5 días, decía esto, y vamos a escuchar también a otro dirigente socialista que no podía faltar, Óscar Puente. Yo quiero ser, en unos años, cuando termine de ser presidenta, como el presidente Zapatero. Un hombre bueno, mi espejo, a quien quiero parecerme. Expresidente del gobierno que ha tenido este país, sin ninguna duda. Y el mejor socialista, al que yo quiero mucho, me honro de su amistad. El buenismo, encarnado por Zapatero, ha caído. El otro gran problema para el gobierno y para Pedro Sánchez en especial, más allá de las investigaciones o como puede salpicarle el tema de la corrupción, es que Sánchez ha presentado a Zapatero como su oráculo, como su amigo, como su ejemplo a seguir. Es que mi gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años. Así que cuando se conoció su imputación, se puso en marcha la maquinaria del relato del gobierno, definiendo muy bien los papeles de cada uno. Sánchez el martes mandó un mensaje a todos los suyos, gobierno y PSOE, con la orden de salir a defender el legado de Zapatero. Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, lanzó otro mensaje en el chat de la ejecutiva del PSOE. Te lo leo textualmente. Pie en pared, no soportan ni perdonan que hayamos dotado de derechos a este país. No atacan a nuestros presidentes y sus familias, sino al PSOE. Nos atacan a todos. No lo vamos a permitir. Cabeza y orgullo. Se cierran las comillas. Así que te voy a ahorrar todas las declaraciones públicas de los ministros y miembros del PSOE de estos días porque prácticamente decían esto, lo que le han ordenado. Y lo mismo también que hoy repetía Sánchez en el Congreso en sus primeras palabras sobre Zapatero. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. El presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA. Solo un socialista se salía de ese guión, Emiliano García Paje. Bueno, desde el gobierno
Lo has visto, defensa de Zapatero y de su legado, resaltando la presunción de inocencia. El papel de malo lo ejerce el PSOE, en donde su secretaria de organización y portavoz, y también Óscar Puente, pues han hablado de lawfare sin mencionar esa palabra, es decir, la politización de la justicia para derribar al adversario. Y claro, esa misma línea es la que están siguiendo todos los socios del gobierno, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana, pues habrás escuchado ya seguramente en la tele y en la radio. Pero quien más claro ha dejado ese argumento es Yone Belarra. Ganas al expresidente Zapatero. No deja de ser sorprendente que, teniendo un expresidente como Mariano Rajoy, que montó la policía política para proteger a sus corruptos y perseguir a sus adversarios, teniendo un expresidente como Aznar, que es un criminal de guerra, teniendo a Felipe González, que dirigió los GAL, teniendo a Suárez, que ha resultado ser un agresor sexual, el primer imputado sea el expresidente Zapatero. Pero insisto, aparte de que la derecha le tiene ganas, que ya lo sabíamos, creo que es muy evidente que el Gobierno cada vez lo tiene más difícil para seguir gobernando, porque la corrupción, no hacer nada contra la guerra sucia judicial, apostar por el rearme en vez de por la justicia social, hace que este Gobierno cada vez lo tenga más difícil para gobernar, y este caso a mí me parece un ejemplo más. Por supuesto, los partidos que apoyan a Sánchez no piden explicaciones ni amenazan con retirarle su apoyo. De eso hablaremos después. Pero es muy preocupante que para defender a Zapatero de esa imputación se recurra desde el propio gobierno a un bulo. Elma Sainz, portavoz del Ejecutivo, decía que la investigación al expresidente tenía o partía desde la organización derechista Manos Limpias. La vas a escuchar diciéndole, y la respuesta se la va a dar Vicente Vallés en su informativo explicando que realmente la investigación parte de Suiza y Francia. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias. No, la información que maneja Moncloa no es correcta. Es posible que la ministra se refiera a una denuncia de hace ya 5 años presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias, pero no era contra Zapatero en aquel momento, sino contra el rescate de Plus Ultra por el gobierno. Y de hecho aquella denuncia fue archivada, es decir, no llegó a nada. La imputación de Zapatero deriva de algo que ocurrió más recientemente, en 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió 2 peticiones de cooperación internacional, una desde Suiza, otra desde Francia. En Suiza y en Francia se investigaba una posible organización criminal dedicada a blanquear dinero negro procedente de Venezuela. Para realizar ese blanqueo, la trama habría utilizado indebidamente el rescate de Plus Ultra. Solo a finales de 2025, hace pocos meses, Manos Limpias se querelló entonces sí contra Zapatero. Pero para entonces hacía ya un año que la justicia investigaba al expresidente. Es decir, Zapatero ha sido imputado hoy no por una denuncia de una organización ultra a finales de 2025, sino por una investigación que se inicia en 2024, después de que la Fiscalía Española tramitara una petición de la justicia suiza y de la justicia francesa. Moncloa tiene mal el dato. Los medios de comunicación más afines al gobierno empezaron también a defender, y algunos de los tertulianos más afines también, como Sara Santaolalla, empezaron a defender la tesis de Manos Limpias, pero luego se fue desinflando porque se vio que era un bulo. Entonces se pasó a la tesis de lawfare. Por ejemplo, vamos a escuchar a Silvia Enchaurrondo y a Luis Arroyo en una tertulia en Antena 3. Luis Arroyo es asesor en comunicación política y fue asesor contratado y trabajó para Zapatero. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que es que Zapatero es un peso pesado de la política de nuestro país. Entonces, claro, esto es lo que sucede. Sucede eso y que hay algunos jueces que han tomado unas decisiones, digamos, que han sorprendido, en algunos casos, también a raíz de denuncias de Manos Limpias. Ya está bien, basta ya, porque esto es insoportable. Esto huele a mierda cada día más. Y lo tengo que decir como lo siento. Esta mañana nos hemos despertado todos después de unas elecciones en Andalucía que dan para ver, para decidir, para pensar, para debatir sobre el futuro de la región y sobre el futuro de España, etcétera. Y de pronto, curiosamente, a los 2 días, este auto de imputación. Siguiente paso en la estrategia mediática más afín del gobierno. Bueno, pues vamos a intentar coger elementos de la investigación, de las denuncias o incluso del propio auto, parezcan bastante endebles para intentar hacer creer al espectador que esos son los cimientos sobre los que sustenta el auto y toda la investigación.
Cuanto menos importantes sean esos cimientos, más fácil se caerá todo el edificio. Lo que ocurre es que con un auto tan extenso y con tantos detalles, poner el foco en estas cuestiones parece un esfuerzo o una contorsión muy grande para intentar confundir a la opinión pública. Mateo, es una querella que recogería como pruebas 2 publicaciones de digitales. Una de ellas sería una entrevista con el comisionista Víctor de Aldama y por otro lado sería el testimonio de un youtuber que aludiría a una supuesta cuenta de Zapatero en Panamá. Esto es lo que da inicio a esta querella de manos limpias, que es lo que lanza, ¿no?, digamos, este proceso. Como base a Aldama, con este grado de rigor, dice que se presiona a Sánchez, se presiona a ministros, tal y como relató Víctor de Aldama en una entrevista concedida a Iker Jiménez. Y el rigor es tal que dice en un programa llamado Horizontes, el programa se llama Horizonte, que emite la cadena La Sexta. El programa se emite en 4. Y dice algo más, dice que esta es recogida por un diario como El Debate. Sobre esta base se construye algo que además se eleva a clave internacional de esta manera, diciendo que hay un youtuber que publica una cuenta, la cuenta en Pacific Bank, y a partir de aquí, recorrido internacional. Y con este escenario, ¿qué nos queda por delante? De momento, el gobierno va a seguir su estrategia. Defensa del legado de Zapatero, presunción de inocencia, que lo que hay es una cacería contra él, que hay jueces que siguen a la ultraderecha, que odian a los socialistas porque hacen avances sociales y no les pueden echar del poder. Y mientras la investigación seguirá sacando cosas. Es posible que llegue un punto en el que lleguemos a algo parecido a lo de Ábalos y Santos Cerdán. De los dos, el gobierno y el PSOE defendía su honorabilidad, ponían las manos en el fuego por él. Y cuando se supo el pastel, ¿qué ocurrió? ¿Pasará aquí lo mismo? ¿Dirán que no tenían conocimiento de lo que hacía Zapatero? ¿Sánchez se mostrará profundamente decepcionado y dirá que no le conocía? En este punto, quiero aventurarme a decir lo que creo que va a pasar. Me puedo equivocar, por supuesto. Y es que Sánchez seguirá en su huida hacia adelante con la vista puesta en las elecciones en 2027. Y si la justicia no encuentra algo que le pueda hacer caer porque le implique a él directamente, Sánchez seguirá con su plan. Y en ese plan hay ahora un elemento nuevo, un concepto que lo va a marcar todo, que es la plurinacionalidad. De hecho, su gurú e ideólogo electoral, Iván Redondo, que sigue ligado al presidente, ya no como un cargo en la Moncloa, sino a través de la contratación de la empresa de este Redondo, lleva haciendo un tour por televisiones y radios en las últimas semanas con esta idea de la plurinacionalidad. Esto, por ejemplo, decía en una televisión tras las andaluzas. Insisto, llevo toda la semana así. Hay un manual al respecto, plurinacionalidad. Ahí lo veis, tienen más votos que Vox. Que 2 más 2 no es 4, eso está claro. Que puede ser menos, por supuesto, pero hay un espacio de líderes que nos explica una cosa rápida. Adelante Andalucía, y os recuerdo, ¿os acordáis de la Asunta? Yo no estaba, os estaba viendo en televisión. Jorge Puello, ese espacio existe. Y ese es un espacio que se puede multiplicar si el Partido Socialista también coge esa bandera. Es decir, le dice públicamente al PSOE lo que tiene que hacer, y lo dice porque ya lo tiene hablado con Sánchez, y lo que quiere es que ese mensaje, el de la plurinacionalidad, vaya calando en la sociedad, en el debate público, que el PSOE debe coger la bandera de la plurinacionalidad, del cambio de la Constitución, de romper España como la conocemos actualmente, y con esa bandera aglutinar de nuevo a todos los partidos que no sean PP y Vox, bueno, y UPN, y así podría mantenerse Sánchez en el gobierno. Y lo ve además con opciones reales de conseguirlo. Esa es su bandera. Y le va a venir muy bien la idea que se está utilizando ya, a raíz de la imputación de Zapatero, desde el PSOE y desde sus socios de gobierno, de que la justicia está controlada por la derecha, que es antidemocrática, que buscan un golpe judicial, que hay que cambiar el sistema democrático y la Constitución en España porque está amenazada por la derecha, la extrema derecha, y por los jueces y también por los grandes poderosos empresariales, que todos van en contra de eso y que por eso
Sánchez, si consigue ondear esa bandera por encima de los casos de corrupción, puede volver a ganar las elecciones. Y por lo que vemos ahora, tras la imputación de Zapatero, todos los partidos, que no son PP, UPN y Vox, están siguiendo ya a Sánchez sin coger aún esa bandera. Recuerda que si quieres saber más de lo que rodea a Zapatero, puedes escuchar el podcast número 18. Mantén altas tus defensas, que no te manipulen, y nos escuchamos pronto.